Bienvenidos una vez más a Así lo vivo yo. Esta semana les tengo un tema que me apasiona, que lo escuché hace poco y ahorita les voy a contar un poquito sobre cómo nos conocemos, pero se llama o se titula Del resentimiento al perdón. Es un tema muy profundo que nos va a ayudar a todos a tal vez perdonar, aprender a perdonarnos, a amar más. Bueno, de todas estas habilidades blandas en las que tenemos que mejorar. No sin antes agradecer a Hill Valley, por los quesos estos deliciosos que tenemos por acá, por hacer este espacio posible, esta conversación del resentimiento al perdón. Y por supuesto a ti, Dani, por venir acá. Bienvenido, con gracias. Mucho gusto. Te cuento un poquito quién es Dani. Dani González es un amigo ahora, pero nuestra historia, iba a contar cómo nos conocimos, fue súper curioso porque nosotros estuvimos nominados en el Panamá en Positivo, en los premios Panamá en Positivo 2023. Correcto. 2023, tú en Artista en Positivo, yo en Juventud en Positivo. Y bueno, porque ahí va la presentación de Dani. Dani es científico, pero curiosamente, por el otro lado, es cantautor. Entonces también es artista y es amante de Dios, pero es científico. Entonces ahí todas las como vertientes por las cuales él se mueve, una de ellas es la iglesia, es Dios. Entonces también conectamos por medio de un grupo de jóvenes de la iglesia. Y en estos días hablaste del perdón y yo dije, esto tiene que venir a mi podcast, así que bienvenido. Gracias, Sabri. No, yo me defino como un científico que se enamoró de Jesús. Así me gusta, suena romántico. Es lindo porque dentro de la multiplicidad de talentos que el Señor nos regala, yo pude ir descubriendo que la ciencia me apasiona y esto de estudiar acerca de estos temas que vamos a hablar hoy, como el resentimiento, el perdón y un poquito de la voluntad también. Aunque eso no es tanto ciencia, esa parte es más como la espiritualidad, ¿no? Sí, pero está muy estudiado. O sea, hay muchos psicólogos que hablan de esa parte. Hay muchos teólogos también que son científicos que hablan desde la parte antropológica de lo que es todo el sentimiento, el resentimiento, el perdón. Pero también entonces está la parte artística de Dani, que lo trabajo sobre la marca Absalom Young. Ajá, porque paréntesis, yo lo conocí no como Dani González, sino como Absalom Young. Yo me acuerdo cuando yo te escribí, dije, hola, te habla Dani, y tú como, ¿quién es este man? ¿Quién es? Porque Absalom Young es su segundo nombre y su segundo apellido, y es su nombre artístico. Y yo cuando lo conocí como Absalom Young, y yo dije, qué raro, pero bueno. Sabri, te escribe Dani, ¿quién es este man? Sí. Pero bueno, volviendo al tema del resentimiento y el perdón, en esa multiplicidad de tu vida o integridad, porque en realidad yo también tengo varias versiones de Sabrina, no que significa varias versiones de Sabrina, sino Sabrina como multifacética, ¿no? Sí. Entonces, en eso me gusta este tema, me gusta traerlo, porque yo aprendí mucho y quiero que ellos, mi audiencia, también aprendan, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito primero sobre qué es el resentimiento. Mira, la definición artística, ¿no?, del resentimiento es como tomarte un veneno esperando que el otro sea el que se muera. Amo esa definición. Es bien fuerte. Esto está sacado de un libro de un psicólogo que se llama Francisco Ugarte, un psicólogo católico costarricense. Él escribe un libro que se llama El resentimiento del perdón. Y cuando yo lo leí, Sabri, de verdad que, o sea, el mensaje es muy poderoso. Y esta frase me llamó mucho la atención, por eso se las comparto. Sí. O sea, el resentimiento es como tomarte un veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Claro, porque al final a ti te hace daño el resentir o el estar peleado con alguien y a lo mejor la otra persona ni se da cuenta, ni sabe que tú le tienes esos sentimientos guardados. Así es. Y tú eres el que vive con eso y se siente feo, ¿no? Se siente mal. Y la definición más científica, teológica, puede ser como que el resentimiento es una actitud del corazón también. Sí. De un corazón herido, de un corazón inmaduro, que ahora podemos ir viendo eso. De un corazón que vuelve a sentir la herida, vuelve a sentir la ofensa. De ahí que se llama resentimiento. Ok, porque revives como que tú me hiciste un daño. Y yo lo revivo en mi mente bastantes veces y por eso te resiento. Porque lo revivo. Lo resientes. Y entonces ahí hablamos, una de las cosas que llamó mucho la atención en la conferencia son de esos tres elementos que hablé del resentimiento, ¿no? Primero, esa debilidad del carácter. Primero, no poder expulsar esa ofensa. Digamos que en algún momento nosotros tenemos un altercado y yo te grité, por ejemplo. Claro.
y tú no tienes la fortaleza de carácter de expulsar esa ofensa inmediatamente. Y la guardas. Totalmente. Y la guardas y eventualmente pasamos entonces al segundo componente de resentimiento, que es la imaginación. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿no? porque te empiezas a crear películas en la cabeza de que fulano y porque cuando me dijo y sí. vuelves a recordar y entonces la imaginación va exacerbando la ofensa y eso que sentiste que no pudiste expulsar en un principio, en este segundo elemento se exacerba. Como que le pones leña al fuego. Totalmente, pero bastante leña, porque la imaginación es una cosa loca, ¿no? Y Yo tengo de el esa. problema es que cuando permitimos que la imaginación comience a soltar pensamientos, que lo más importante de esto, Sabri, esos pensamientos no son reales, son imaginarios. Total. Entonces eso alimenta esa negatividad que ya sientes en tu Ese corazón. resentimiento. Y pasamos al tercer elemento, donde juegan las emociones. Cuando no puedes gestionar bien tus emociones, el resentimiento explota. Y puedes actuar. Y actúas con odio, claro, con venganza, con resentimiento, o sea, con rencor. Entonces, hablas mal de esta persona con tus amigos y eso. Es muy destructivo, es muy autodestructivo permitirte o permitir entrar a tu corazón ese resentimiento. Sí, ¿y tú crees que ese resentimiento, estos tres elementos, es por falta de inteligencia emocional? Quizás si desarrollamos un poco nuestra inteligencia emocional, podríamos gestionar el resentimiento mejor. Tiene muchísimo que ver, sí, ¿no? Porque la inteligencia emocional no solamente es para poder hablar con otras personas y entenderlas, sino para entenderte a ti. Y como también. Gestionar tus emociones y no solo las emociones, sino como las acciones que van en resultado de esas emociones. Total, y hay algo que te he escuchado varias veces en tus conferencias que me parece muy importante recalcar aquí nuevamente. Las emociones hay que permitirse vivirlas. Sí. Cuando hablo de gestionar emociones, fíjense que yo no hablo de dominar las emociones, no hablo de rechazar las emociones, no hablo de no permitirte sentir, sino todo lo contrario. Permitirte sentirlas, como que reconocerlas, pero gestionarlas. Gestionar que yo me puedo molestar y me puedo enojar, pero mi acción es como yo gestiono mi emoción, ¿no? Entonces, y volvemos a ese ciclo. Cuando la persona tiene debilidad de carácter, cuando la persona tiene una imaginación no controlada, porque no estamos diciendo que la imaginación sea mala. Todos hemos estado ahí. Sí, pero sino que la imaginación también tiene que ser controlada y ordenada. Y no tenemos una sana gestión de las emociones. Es allí cuando el resentimiento se convierte en el veneno que me estoy tomando y comienza a carcomer mi corazón, comienza a dañar mis relaciones interpersonales, comienza a dañar las relaciones de pareja, comienza a dañar las relaciones familiares, comienza a dañar tu relación laboral, tu desempeño, o sea, de verdad que es un veneno, literal. Es un veneno que creo que hasta cierto punto todos los hemos experimentado, lastimosamente, o sea, es difícil decir como no, yo nunca he resentido nada ni nadie, pero entonces el siguiente punto, o el punto al que queremos llegar es el perdón. Total. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo paso de ese resentimiento al perdón? O sea, suena tan bonito puesto en palabras, pero en el momento de la verdad, cuando alguien te hace algo malo, perdonar. Claro. Bueno, la definición artística, porque sé que aquí somos arte. El perdón es el arte de sanar. Sí, total. Y porque en ese arte de sanar tienes que desarrollar una experiencia, tienes que saber perdonar. Nunca es difícil, porque el perdón requiere de igual tres elementos. Y el perdón requiere primero de una fortaleza de carácter. Si bien el resentimiento, el primer elemento era debilidad, es el contrario. Aquí era una fortaleza de carácter. ¿En qué sentido? En que cuando recibes la ofensa, tener la fortaleza de voluntad y de carácter de poder expulsarla. Ya, como que no reaccionar inmediatamente. Bueno, este psicólogo, él hablaba de algo muy interesante que literal es expulsar la ofensa. Digamos, dame un ejemplo, tú vienes y me gritas porque estás alterada por lo que sea, y yo en vez de aceptar esa ofensa por la debilidad de carácter de que no pude expulsarla, yo de una vez, tú me gritaste, la expulso, o sea,
la expulso de mi cabeza. Como que no dejas que te afecte. No llega al momento de la imaginación. Ya. De una vez la expulso y yo actúo proactivamente. Oye, Sabri, pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya la expulsé y soy proactivo ante la ofensa que trataste de hacerme. Y eso, irónicamente, o no irónicamente, pero eso afecta o qué rabia le puede dar a la persona. No, que si lo hice intencionalmente, o sea, si tal vez, porque tal vez yo te grité y había tenido un mal día, sí. y pero si yo te hago una ofensa con ganas de hacerte daño y tú me respondes de esa manera, total, mucho más duro para la persona, para el que está haciendo la ofensa, ¿verdad? Total, sí. Entonces se requiere una fortaleza de carácter, el poder expulsar esa ofensa porque sabes que, y esto me lo enseñó siempre mi mamá, saludos a mi santa madre, ella me enseñó una lección, me dice, hijo mío, nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. De acuerdo. Wow, o sea, una de las lecciones de vida. Nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. Es decir, de acuerdo, ese daño que viene de afuera, si tú lo permites, entonces te hace daño. Y eso tiene que ver mucho con este primer elemento que estoy hablando. Fortaleza. La fortaleza de carácter o de voluntad, porque estamos hablando mucho de la voluntad. Y en esa voluntad de tú querer expulsar la ofensa. Sí, como que tú decidir si dejar que esa ofensa totalmente. toque, Y había algo muy gracioso en ese libro que hablaba de que después de los 5 segundos ya caíste en la debilidad de carácter. O sea, tienes que expulsar la ofensa. Tú me ofendes, menos de 5 segundos eso va para afuera. Ya hemos hablado en este podcast de la regla de los 5 segundos, pero otras. Sin saber. Hemos hablado de como 5 reglas de los 5 segundos diferentes, pero esta es otra, para que las que me están escuchando ya saben de las otras reglas. Chévere. Bueno, siguiendo la misma línea de los elementos, el segundo elemento, y pienso que es muy importante Sabri. No. ¿Qué? Ahora que lo pienso, perdón. ¿Te acordaste? Es la regla de los 2 minutos, no de los 5 segundos, pero iba por ahí. Por ahí, una regla de tiempo. En el segundo elemento es buscar los atenuantes. Esto es muy poderoso. Cuando una persona te ofende, trata de minimizar esa ofensa buscando los atenuantes. ¿Será que a lo mejor tuvo un mal día? ¿Será que se peleó con la mamá, con el esposo, con la esposa? En verdad, no sabemos si tuvo un accidente y viene alterado. Pero eso no es un tipo de imaginación. Sí, pero ordenada. Ya, no la imaginación loca del resentimiento, sino una imaginación que más bien tratas de... No es que darle crédito a la persona que te hizo una ofensa, pero como que... Sí, darle una segunda oportunidad. Más que nada, comprender y entender. Yo pregunto siempre, si hay una persona que me ofende, por ejemplo, que me lanza la ofensa, yo una vez pregunto, oye, ¿en verdad te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, ¿te pasó algo? Te noto un poco alterado. Me gustaría ayudarte a que estés bien. Y es muy genuino, o sea, no estoy actuando, es muy genuino porque, si bien es cierto, yo sé que la persona no me puede ofender de ninguna forma, porque ya la expulso de una vez, me preocupo genuinamente. Y eso me ayuda a entender los atenuantes. Ahora, estamos hablando de ofensas normales, leves, que suceden más que las ofensas grandes, obviamente. ¿Ya dijiste las 3 características del perdón? No, me falta la tercera. Sí, faltaba alguna. Que sería entonces gestionar tus emociones, ¿no? Que tiene que ver mucho con la fuerza de voluntad. Y gestionar las emociones es, aunque yo me moleste, digamos, tú me ofendiste, traté de buscar los atenuantes, pero me molestó porque fue una ofensa muy grande. Al final, si yo gestiono mis emociones, yo no actúo de forma negativa para contigo. Entonces, si me molesté, me permito vivir la emoción y ya cuando pasa, entonces reacciono de manera proactiva. Que creo que es un poco controversial, un poco difícil, como que hay una línea fina en lo que estabas hablando, como que si son ofensas leves o si son ofensas grandes y tú, wow, pero ¿hasta qué punto es una ofensa leve? ¿Hasta qué punto es algo grande? Y cómo manejar ese dolor que te puede causar la ofensa de alguien, si es muy grande, y perdonarlo, ¿no? Pero entonces, antes de continuar con el cómo perdonar, porque quiero saber cómo podemos llegar a perdonar, y no solo perdonar, sino perdonarnos, porque ahora voy a contar una anécdota personal que es muy difícil, pero antes de continuar, quiero contarles un poco sobre Hill Valley, estos quesos aquí que estamos probando. Buenísimos, muy ricos. Sí, sumérgete en la excelencia de los quesos Hill Valley.
cada variedad de Hill Valley es cuidadosamente elaborada para ofrecerte una experiencia de sabor inigualable, una calidad superior. Disfruta de la diversidad y calidad que solo Hill Valley puede ofrecerte. Y aquí tenemos diferentes, tenemos mal cheddar, mozzarella, y tenemos bastantes y verdad que están ricos. No, están muy buenos. Me sorprendió que estuvieran muy ricos. Que lo pueden encontrar, sí, en cualquier supermercado de su preferencia. Pero así, entonces volvemos a este tema de cómo perdonar. Mira, perdonar es un proceso. Nunca es fácil. Y lo más importante, yo creo que antes de tratar de entender cómo perdonar es entender la importancia del perdón. Y el perdón siempre, siempre, siempre es un proceso de sanación interior. Sí. El que tiene que perdonar, ¿ok? Siempre se lleva, como quien dice, la tajada más difícil. Porque yo aprendí siempre que en el perdón hay una relación de dos, ¿no? El que debería pedir perdón y el que tiene que perdonar. Y el que tiene que perdonar siempre lleva la tarea más difícil. Que eso ya yo lo había escuchado. Y no solo que lleva la tarea más difícil, sino que el que tiene que perdonar es el que tiene que tener la iniciativa de perdonar. Wow. ¿Me adelanté? Sí, total, porque es un perdón más espiritual el que estamos hablando. Okay. Sí, porque es humanamente no tiene mucho sentido saber o entender que el que recibió la ofensa es el que tiene que buscar restablecer los lazos. Eso ya es más espiritual. Okay. Y en la psicología, mucho más difícil. Es humanamente imposible. Yo siempre digo que solamente de la mano de Dios se puede lograr ese perdón. Pero ese perdón, sí te puedo confesar, Sabri, que es un perdón totalmente restaurador. Sí, si hay un perdón que en verdad te libera de ese resentimiento, de ese rencor, de ese egoísmo, si hay un perdón que te libera, es lo que en teología se conoce como el perdón por amor. El perdón por amor es cuando tú perdonas así como Jesús nos ha perdonado. Por amor, literal. Sin que la otra persona haya hecho nada para merecerse. Así es. Porque no nos merecemos el perdón de Jesús. Ok, bueno, pero ahí nos estamos metiendo, filosofando un poco en la teología. Pero sí sé o entiendo cuando te refieres a que el perdón sana. Y creo yo, no sé, ahí me vas a corregir si estoy incorrecta o me vas a decir si es así. Pero cuando uno no perdona o vive con un resentimiento, también te detiene. Te mantiene anclado al pasado. Y te lo cuento así porque así me pasó a mí. Yo viví con un rencor después de mi accidente muy grande. No voy a meterme en detalles, pero muy grande. Y no fue hasta que yo logré sanar ese rencor y perdonar, pero perdonar de corazón, en que, o sea, yo creo que uno logra perdonar es cuando ya no te hace ruido esa persona. Como que no es que la puedes abrazar y no es como que piensas en ese momento, ¿no? Y no fue hasta que yo logré perdonar que sentí que fue cuando avancé más, ¿no? Totalmente, y te explico por qué. Es que el perdón en sí, Sabri, es un acto de libertad. Todos los seres humanos llevamos en el corazón el anhelo de algo que se llama la plenitud del ser. Todos queremos llegar a esa plenitud. Y hay solamente una condición para llegar a esa plenitud del ser, que es la libertad. Tenemos que llegar allí siendo libres. Sí. Cuando tú eres libre, tú eres un ser pleno. Ya. Y cuando tienes resentimientos, en verdad eres esclavo de ese negativismo, de ese perdono pero no olvido. El perdono pero no olvido. Total. Sí. Entonces eso te ancla como ser humano, como persona. Te detiene. Te detiene totalmente. Totalmente, no te puedes desarrollar, tus proyectos no los trabajas de la misma forma, o sea, no eres eficiente en el trabajo, en tus relaciones interpersonales te vuelves una persona amargada, nadie quiere estar a tu lado, o sea, ¿me explico? Entonces, el resentimiento de verdad te detiene, porque no eres libre. No puedes llegar a esa plenitud del ser porque no eres libre, porque no has perdonado. ¿Cuál es el primer paso para perdonar? O sea, porque sí entiendo como que el amor, al final, pienso yo que es como que ese antídoto al resentimiento. Pero siempre hay como que un lugar por donde debemos empezar. Sí. Y es lo más difícil, que es por una decisión. Hay que decidir correctamente. La voluntad no es puede nuestra capacidad iniciar, totalmente, no puede iniciar el perdón con un acto sentimental. Nadie perdona porque quisiera perdonar así. No, tiene que ser un acto
digo, si llegas a eso, belleza. No, o sea, no, un santo. pensando como que relaciones de pareja. Como que te perdono porque te amo y te doy otra oportunidad. Más que nada, yo lo enfocaría a perdono porque esa sanidad me va a permitir amarte. ¿Me explico? Sí. Y por eso tiene que iniciar con una decisión. O sea, es estando, sintiéndote mal, sintiendo esa ofensa que, me explico, y tú dices, quiero perdonar. Esa es la clave. Ok. Quiero perdonar, ¿ok? Yo necesito sanar y lo primero que tengo que hacer es tomar una decisión. Voy a perdonar. Wow. O sea, eso es un acto de voluntad que muchas veces puede ir en contra de lo que estás sintiendo. Sí, es muy difícil. Exacto. Es súper difícil. Pero hay que tener muy en claro algo, Sabri, que el perdón siempre es para uno mismo. No para el otro. Tú perdonas al otro, pero el proceso de sanación lo vives tú. Si tú quieres sanar y tienes un resentimiento, debes perdonar. Y ese perdón es un acto de voluntad, inicia con una decisión, pero yo pienso que si nos enfocamos en que estás perdonando a la otra persona porque tú necesitas sanar, a lo mejor ya quitamos tanta responsabilidad de la otra persona en esta cuestión del perdón y depende full de mí. Si depende full de mí, entonces yo puedo tener todos los elementos necesarios para llegar a perdonar. Así que como en primera instancia yo diría, oye, hay que tomar esa decisión de perdonar. Querer perdonar. Y luego en ese segundo paso, y es muy difícil, pero todos los psicólogos coinciden en esto, es tratar de comprender, ¿ok? Comprender a lo mejor es como comprender es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso es sumamente difícil. Porque hay muchas personas cuando yo he hablado de estos temas y que, oye, pero entonces estoy excusando lo que el otro me hizo. Y yo les digo, en verdad, no es que estás excusando lo que el otro se hizo porque la herida que te causaron nunca va a dejar de existir. Pero sí, cuando tú comprendes que el otro también es un ser humano imperfecto, que ha tenido sus traumas de infancia, que ha vivido experiencias negativas, tal vez esa comprensión permite llegar al proceso de sanación de una forma más integral. Yo creo que yo entiendo las ofensas cuando se trata de ese tipo de atenuantes, como de personas que han tenido una infancia complicada o tal vez la vida en sus casas ahorita es difícil o en su trabajo, lo que sea, como que tú tratas de comprender esas situaciones, pero hay veces que hay actos que son como fuera del sentido del ser humano, ¿no? Sí, allí es donde digo yo que entra Dios en la ecuación porque sí, ¿no? Hay cosas que tú dices, pero esta persona, ¿cómo perdonó eso? O sea, vayamos obviamente al extremo, pero ¿qué con los asesinatos? Con los... Bueno, no me voy a meter en esos temas porque... Sí, son fuertes, pero mira, te quiero compartir un testimonio no personal, un testimonio que vi, que me impactó muchísimo. En Estados Unidos, no recuerdo para qué fecha, pero hubo un asesino que era apellido Rick Way. Y él había asesinado a 48 mujeres. Y cuando lo estaban, en esos tiempos creo que todavía existía la pena de muerte, lo estaban sentenciando. O sea que en Estados Unidos tienen la práctica de que los familiares puedan decirle de todo al asesino. Ajá. Entonces estaba en ese hearing donde él estaba sentado y estaban los familiares gritándole cualquier tipo de improperios. Te vas a morir, eres un demonio, todos, uno tras el otro, ¿sabes? Gritándole cuestiones de odio. Y lo que impresionaba de Rick Way era que su poker face estaba emotionless. Como que no le importaba. Totalmente no le importaba. Tenía una cara totalmente rígida con sus lentes, su bigote y estaba así, totalmente serio y escuchaba y los miraba. Cuando estaban diciendo que eres un demonio, los miraba y no tenía ninguna expresión. Hasta que se subió un señor con barbita blanca, mayor, y dice algo más o menos así: señor Rick Way, usted me ha hecho muy difícil practicar mis valores cristianos porque se ha llevado a lo que yo más amaba en este mundo, que es mi hija. Aquí hay muchas personas que lo odian y yo no soy uno de ellos. Usted queda perdonado. En ese momento, Sabri, estaban enfocando al asesino. Él se quita los lentes y comienza a llorar. Lo voy a buscar después. Poderoso. Sí, búscalo porque es muy poderoso. Entonces, yo digo, wow, o sea, obviamente, Sabri, un papá que le masacraron a su hija para llegar a ese nivel de perdón no es algo fácil. Y puedo decir, no es algo humano, es algo más espiritual.
Sin embargo, mira el impacto que tuvo en el asesino, que mostraba un poker face y de repente mostró algo de remordimiento y de dolor cuando alguien lo perdona. Entonces, el perdón de verdad es muy poderoso. Es muy poderoso. Okay. Sin embargo, llegar a eso es un proceso. Es un proceso. Y yo, para terminar, antes quisiera también hablar un poco del perdón propio. Porque es el que más cuesta. Cuesta mucho el perdón a uno mismo. Yo creo que, y esto lo comparto súper vulnerablemente y real, bueno, yo siempre soy real en mis redes sociales, pero yo creo que yo soy una persona que se siente muy culpable de todo. O sea, creo que obviamente va ligado a una culpabilidad de sobrevivir, como que de única sobreviviente, pero muchas veces por mucho tiempo yo me sentí culpable de como que si hubiera sido mi culpa que esto hubiera pasado, ya obviamente eso se sanó. Y después voy a traer un capítulo sobre la culpa que va a estar súper interesante. Yo les voy a traer eso, los prometo. pero a mí me cuesta como que recibir, sobre todo tú que eres bastante espiritual, como que recibir el perdón de Dios. Wow, me cuesta. O sea, como que me cuesta perdonar. Mira, yo sé que me perdona, pero me cuesta perdonar. Antes yo era así y yo comparto eso contigo. Yo cuando hice yo sé que no tiene sentido porque yo no soy asesina ni nada por el estilo. No entiendo por qué no, pero es que con esta culpa. Lo que sucede es que estás más consciente de las cosas que has hecho. Por ejemplo, yo cuando fui al retiro de silencio que hice, yo hacía un ejercicio de perdón, ¿okay? Ejercicio espiritual de perdón. Dentro de esos ejercicios espirituales había 4 perdones. Primer perdón era el perdón a los padres. El segundo perdón era el perdón a los hermanos y a los amigos. El tercer perdón era el perdón a las parejas. Y el último perdón fue el que más me costó. El perdón a uno mismo. Y es que me di cuenta de que uno está tan consciente de todos los pecados que ha cometido, los errores que ha hecho, que entramos en un autojuicio, ¿okay? Y tendemos a juzgarnos de forma muy severa nosotros mismos. Hasta que aprendí lo siguiente. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? Y cuando yo entendí eso, dije, wow, o sea, si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú? Exacto, para no perdonarte. Entonces yo entiendo que es difícil, pero mira, pasas por el mismo proceso. Tomas la decisión de perdonarte, comienzas a entenderte, a comprenderte, y tú dices, oye, claro, en este momento hice esto por esto, era muy inmadura, me pasó esto, oye, mira, entiendo, no sé qué, y comienzas a dejar ir la ofensa, comienzas a sanar. Belleza. Y te perdonas a ti misma. Y cuando te perdonas a ti misma, eres una mujer libre para llegar a la plenitud. Wow. Oh, wow. No, yo estoy en este momento, estoy como con ganas de perdonar a alguien, a no sé quién, pero perdonarme, ver el video de la, después me manda, te lo voy a mandar. Pero yo estoy in love. No sé si quieres, antes de cerrar, dar algún último punto totalmente. Sobre el perdón. Es invitarte a este arte, ¿no?, de sanar, porque tú mereces ser sanado, tú mereces sanar, mereces tener un corazón que pueda albergar todo ese amor que Dios te quiere dar. O sea, hay muchísimas cosas bonitas en este mundo, a pesar de que en los medios de comunicación veamos otras cosas. Este mundo está lleno de personas buenas, este mundo está lleno de buenos momentos, de buenas oportunidades, que los pierdes de vista si no te has permitido sanar. Entonces yo te quiero invitar a que por ti, por esa sanación, por esa libertad que quieres alcanzar, por esa plenitud que quiero que tengas, que te involucres en este proceso de perdonar. Voy a ser más protagonista en mi proceso de perdonar que una simple espectadora. Así Qué bueno. Claro, porque perdonar depende de ti. Depende de ti. Depende de la decisión que te tomas y de la voluntad. Bueno, eso está clarito. Vienen más episodios. Bueno, nada, chévere. Dani, de verdad, mil gracias por venir acá hoy, por hablar de este tema que me apasiona mucho. Bueno, desde que lo escuché dije, este tema muy bueno. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos todas las semanas. Si me ven todas las semanas, loyal, dame like, déjame en los comentarios, yo te veo toda la semana. Chévere. A Hill Valley por hacer esto posible, por hacer este espacio de esta conversación posible. Y nada, pues nos vemos el próximo martes. Saludos.